para cada uno de nosotros y que tu palabra nos aliente a ir sembrando esa semilla, mi Dios. Sabemos de que tú estarás dando esa bendición poco a poco, mi Dios, y estarás bendiciendo la vida de cada uno de aquellos que siembre esa palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Vamos nuevamente a culminar unas diapositivas que hacían falta de la parábola anterior y luego vamos a continuar con lo que es esta parábola. Así que vamos a ver la presentación. Bueno, la parte que hacía falta de, ustedes recuerdan, de la levadura y el cómo silenciosamente va fermentando toda la masa. Y vamos a terminar viendo cómo vivir el reino de Dios a partir de su trabajo silencioso. Siguiente. Dice, debemos ser conscientes de la falsa apocalíptica que se le presenta a la iglesia y muchos grupos eclesiales como tentación permanente. Algo que mencionaba el pastor era de que muchas veces se habla en las iglesias de que ya viene el fin, ¿verdad? Se les amenaza muchas veces literalmente, ¿verdad? O prácticamente a las personas para que acepten a Cristo, a modo que se cumpla la palabra y que cuando todos crean en el mundo, Dios vendrá, ¿verdad? Es decir, teniendo eso en mente, la iglesia ha tomado como la idea de que si todos confiesan a Jesús, en ese momento, ¿verdad? El segundo exacto después, viene Jesús a arrebatar a su iglesia, ¿verdad? Es lo que muchas veces se plantea. Pero se olvida que la iglesia también es parte transformadora de una sociedad que muchas veces nosotros obviamos, ¿verdad? Es decir, no nos importa la sociedad siempre y cuando cumplamos un cierto de requisitos que las iglesias nos plantean. Entonces, una de las tentaciones más grandes es presentar a Dios como aquel que va a venir a cumplir la meta, ¿verdad? O la idea es cumplir una meta, un objetivo de la iglesia. Y nos olvidamos muchas veces de la parte de misericordia que también ya en los tiempos de Jesús se había olvidado. En ese momento los escribas, los fariseos tenían en mente que si ellos volvían a dejar la ley, volvían a olvidarse de la ley y no cumplirla tan rigurosamente, ellos iban a volver a ser cautivos, ¿verdad? Así como fueron quitados de Jerusalén y llevados a la deportación en Babilonia. Para ellos fue muy difícil dejar su tierra. Entonces ellos se aferran a la palabra y dicen, no, si nosotros volvemos a romper lo que la ley establece, nosotros vamos a ser nuevamente quitados de la tierra. Y con esa mentalidad legalista, ellos querían que todos en Jerusalén, todos los judíos, se aferraran tan a la ley, al pie de la ley, y se olvidaban de hacer la misericordia a los necesitados, aquellos que tanto buscaban, ya sea a través de sus problemas sociales o económicos, una solución. Se olvidaban de ayudar al necesitado, ayudar a aquel que realmente tenía algo, ¿verdad?, que nosotros podíamos ayudarle. Entonces, esa es una de las tentaciones que las iglesias constantemente tienen. Dice, siguiente por favor. Todavía pensamos en una iglesia poderosa, dice, en manifestaciones, en expresiones simbólicas de poder, con montajes externos y ruidosos. Algo que últimamente nosotros vemos y se nos ha enseñado, ¿verdad? Es decir, que si no es algo visible, nosotros no estamos haciendo nada. Es decir, si nosotros no vemos algo externo, algo que sea visible, ¿verdad? A nosotros eso no nos llama la atención. Entonces la iglesia ha decidido básicamente establecer shows
en los cuales presenta un cristianismo en el cual la idea es llamar la atención con algo, con música estridente, con efectos de luces, con, como lo mencionan, ¿verdad? A veces hay payasos, hay cómicos, hay invitados internacionales y todo eso con el único propósito de llamar la atención. Realmente Jesús nunca andaba mostrándose con grandes ruidos, ¿verdad? Con grandes motivos en los cuales quería él presentar la vida de Dios a través de su humildad. En el Evangelio de Lucas muchas veces lo vemos de que él llegaba, predicaba y se retiraba a un monte a orar. Ese era su medio en el cual él mostraba el reino de Dios. Pero muchas veces nosotros queremos mostrar un reino de Dios, o como iglesia, ¿verdad? O las iglesias quieren mostrar un reino de Dios en el cual presentan el reino de Dios, la palabra, de una forma tan, muchas veces en la cual es tan poca la esencia de la palabra y tan exagerado el show que arman, que uno solo va a recordar ese show, ¿verdad? Esas luces, esa forma en la cual presentan esa palabra, pero no la esencia en sí de la palabra. Entonces, Jesús quería o prefería presentar la esencia del Evangelio, muchas veces incomprensible para algunos, pero en sí era lo que la gente necesitaba. Entonces, Jesús siempre se presenta delante del pueblo no como alguien que quería mostrar sus dotes, sus poderes. Él fácilmente con sus dones milagrosos podía presentarse y decir, hoy hay campaña de sanidad, ¿verdad? Como muchas iglesias o como muchos predicadores anuncian. Realmente no es el deseo de Dios el presentar un evangelio en el cual se refleja únicamente el show, ¿verdad? Sino que también la esencia del evangelio con el propósito de un cambio de vida. Recordemos que después de cada sanidad, de cada liberación, Dios siempre le decía, vete pero no peques más. Es decir, no es que vengan sanidad para todos, ¿verdad? Y me vuelvo a enfermar y sanidad para todos nuevamente, no, ¿verdad? Sino que Él les quería hacer ver que ese proceso de sanidad que había tenido su vida, ese proceso de liberación, llevaba consigo también el deseo de un cambio, de una vida transformada, de una vida que necesitaba también demostrarle a Dios que ese milagro no había sido en vano, de que esa liberación no había sido en vano. Siguiente, por favor. Dice, corremos el peligro de no valorar proyectos silenciosos, transformadores de la conciencia, constructores de una sociedad más justa con la gente humilde. Muchas veces las iglesias piensan más en el deseo de tener el respaldo de alguien poderoso, de alguien económicamente pudiente, ¿verdad? Es decir, alguien que pueda ayudarles también a mostrar que son una iglesia de alta calidad o de alta élite. Entonces, muy pocas iglesias actualmente se desenvuelven en lugares donde hay necesidad, lugares marginales, lugares donde las personas realmente necesitan, y ese es también parte del proceso que Jesús llevaba. Jesús prácticamente Él nos muestra el ejemplo vivo, ¿verdad?, de un predicador que andaba en los lugares necesitados, en los lugares donde muchas veces se tenía a las personas como lo más vil y lo más despreciable. Entonces, esos lugares donde Jesús podía llegar sin problema, ¿verdad? Es decir, Él no fue a predicar a las altas ciudades de aquellos tiempos. No vemos a un Jesús dejando esos lugares, esos alrededores para ir y decir, yo voy a predicar a los palacios, ¿verdad? O a lugares donde las personas puedan ver esas maravillas y puedan quedarse maravilladas por lo que yo hago, sino que Él va siempre con la humildad que Él
caracteriza a las necesidades y a los que más necesitaban en ese momento. Siguiente, por favor. Dice, creemos que los proyectos que valen son los que hacen ruido como los proyectos de los poderosos. Creemos que lo relativo a Dios no debe ser inferior a los poderes de la tierra con los que intentamos competir. La iglesia realmente muchas veces se envuelve en procesos de búsqueda, de cambios, en los cuales únicamente intenta parecerse más a empresas poderosas, a modelos de negocios, a modelos empresariales en los cuales quizá a esa empresa en particular le funciona su forma de trabajo, pero no a la iglesia, o no debería la iglesia tratar de comportarse de igual manera. Entonces, no es comparándose a las grandes multinacionales, ¿verdad? Grandes empresas en las cuales utilizan un formato establecido de trabajo, sino más bien que yendo a las necesidades o buscando a los necesitados es donde la iglesia debe presentar el Evangelio de Dios. Jesús lo plantea de esa manera y Él siempre quiere expresar, ¿verdad?, a través de esa mujer que va trabajando con la masa a través de la levadura y cómo la levadura poco a poco va leudando toda la masa, que es en esos lugares, en esas necesidades o en esos lugares que muchas veces nosotros pensamos como pequeños, que Dios también se está manifestando en ellos. Dice, debemos aceptar el choque que produce esta parábola en la conciencia del oyente. O del lector, dice, donde quedan enfrentadas estas dos realidades. Una mentalidad de desesperanza porque no se cree en un posible cambio, ya que este no se está haciendo con proyectos ruidosos. Muchas veces tenemos la apariencia de que si no hay cambios significativos en un momento dado, nosotros no estamos haciendo nada. Muchas veces tenemos el problema de compararnos, ¿verdad? Es decir, ya sea entre grupos, ya sea conexiones, columnas o chiquicolumnas, ¿verdad? Muchas veces se da el caso en el cual quizá no crecen todas de la misma manera, quizá no todas se desarrollan de la misma manera, quizá hay algunos que les han tomado años llegar a tener quizá 5 o 10 personas fieles, ¿verdad?, en un grupo, y otras que se mira que en lugar de ir aumentando, va minimizándose el grupo, ¿verdad? Es decir, pero ¿sabe lo importante de cada uno de los procesos en los cuales Dios nos lleva? Es de que si nosotros estamos sirviendo a Dios y lo estamos haciendo de acuerdo a su palabra, tarde o temprano va a llegar vamos a poder nosotros ver esa bendición. Muchas veces nosotros decimos, no, es que yo tengo un año de trabajar en este lugar, en esta colonia, en esta comunidad, y yo no veo el progreso, ¿verdad? Yo no veo el crecimiento. Realmente quizá el crecimiento no llegue como nosotros lo deseamos, ¿verdad? Es decir, yo predico este día y ya 10 personas más se me suman, ¿verdad? Sino que muchas veces los procesos van poco a poco creándose, ¿verdad? Van poco a poco aumentando. Y tanto esta parábola como la siguiente nos va a demostrar que mucho de lo que nosotros hacemos también es importante, pero también la mayor parte que lo hace Dios. Ya Pablo lo menciona, ¿verdad? Nosotros sembramos, otros regamos, pero el crecimiento siempre lo da Dios. Es decir, no debemos nosotros forzarnos a crecer o a crear algo con nuestras propias manos,
porque muchas veces nosotros podemos hacer algo que en lugar de beneficiar el crecimiento de una persona va a terminar destruyendo su vida. Entonces el crecimiento puede ser poco, puede ser que quizás nosotros no lo veamos en un año, quizás nosotros digamos, no, es que esta persona no ha cambiado nada, ¿verdad?, desde que entró al Evangelio. Y muchas veces nosotros tendemos a juzgar a las personas de esa manera. Pero cuando nosotros tenemos claro de que lo que Dios está haciendo en una persona es su trato con Él, nosotros vamos a dejar que esa persona, o que Dios, ¿verdad?, siga tratando con esa persona en el tiempo y en el momento que Él lo ha estipulado. Siguiente, por favor. Dice, si quisiéramos definir el reino de Dios desde esta parábola sobre el silencioso papel de la levadura, diríamos que el reino de Dios es la acción divina secreta, pero certeramente cuestionadora del interior del hombre y de las estructuras sociales en las cuales actúa. Mientras muchos plantean que lo importante es el ruido, el show, el crecimiento desenfrenado, ¿verdad? Muchas veces, Jesús plantea un crecimiento lento, un crecimiento que va poco a poco, un crecimiento que no va haciendo mucho escándalo, ¿verdad? No va haciendo mucho ruido, pero que se va creciendo, que se va leudando esa masa. Muchas veces se cree o se creía anteriormente, ¿verdad?, que el gran crecimiento que había tenido la iglesia evangélica se debió a los efectos de la guerra y que en esos momentos de necesidad, de guerra, de situaciones difíciles que vivía el pueblo, las personas, ¿verdad?, buscaron a Dios. Pero ese crecimiento muchas veces no tuvo las bases para poder realmente fundar a las personas como un cristianismo sólido. Entonces, los efectos, ¿verdad?, de ese tipo de crecimiento muchas veces no son los adecuados. Así que es importante que nosotros entendamos que el crecimiento es un proceso que lo determina Dios, que es un proceso que se va a dar cuando nosotros realmente nos dejamos moldear y formar y leudar nuestra vida misma por Dios y por su palabra. Nosotros mismos somos parte de una masa, somos parte de algo que Dios quiere fermentar, de algo que Dios quiere transformar, porque eso es lo que hace la levadura, ¿verdad? Transforma la masa de algo normal, algo sencillo, y lo va leudando, lo va transformando. Y asimismo, los procesos generales de la iglesia tienen el mismo objetivo, ¿verdad? Dios va a dar el crecimiento, Dios va a establecer los momentos. Muchas veces esos momentos vienen de forma gloriosa, ¿verdad?, a través de avivamientos espirituales. Muchas veces los crecimientos vienen a través de tragedias dentro de un país o dentro de un pueblo. Y usted mismo quizá, o nosotros mismos hemos visto cómo personas llegan en su vida, ¿verdad?, a ver frutos hasta que ha sucedido una situación difícil en su vida, y otras, pues gracias a Dios, hemos visto la mano de Dios sin necesidad de ver tragedias o de ver dificultades, ¿verdad? Entonces, el proceso al final es constante, ¿verdad? Dios quiere constantemente ir transformando la vida de su pueblo, transformando la vida de su iglesia a través de la palabra. Siguiente, por favor. Siguiente. Dice, el reino es la realidad cuya novedad está en su acción callada, efectiva, puesta en marcha por los más humildes y marginados de la sociedad. Siguiente.
Deberíamos seguir construyendo una iglesia que no cambie su genuina y humilde esperanza por proyectos ruidosos de competencias, de poderes. Si nosotros hemos empezado un trabajo de servir a Dios de una manera en la cual quizá poco a poco vamos viendo los resultados, tenemos que sostenernos a eso, ¿verdad? No decir, voy a seguir mejor el ejemplo de otras iglesias que han en estos años crecido más, avanzado más, tienen diferentes formas de trabajo, de desarrollo, pero muchas veces, si nosotros hemos empezado humildemente, ¿verdad?, a servirle a Dios y Dios nos ha respaldado, entonces debemos continuar de igual manera sirviéndole al Señor. Siguiente. Bueno, la cuarta novedad dice: el reino es alimentado por la fuerza divina sin necesidad de mediaciones legalistas. Siguiente. La semilla autónoma y el labrador respetuoso. Si ven, es el texto que nosotros ya leímos, Marcos 4, del 26 al 29. Bueno, para los que no estaban, vamos a leerlo rápidamente. Dice: Jesús continuó: el reino de Dios se parece a quien esparce la semilla en la tierra sin que éste sepa cómo, y ya sea que duerma o esté despierto, día y noche brota y crece la semilla. La tierra da fruto por sí sola, primero el tallo, luego la espiga y después el grano lleno en la espiga. Tan pronto como el grano está maduro, se le mete la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Siguiente. La sociedad del poder que cree controlarlo todo. Siguiente. Bueno, el judaísmo oficial había convertido la ley en poder de dominio. Esto significaba que todo lo que se hiciera debía estar de acuerdo a la ley. Y quienes lo manejaban, cualquier propuesta que se hiciera debería contar con el permiso de la ley y de los legisladores, sus intérpretes oficiales. Bueno, hasta ese momento recordemos que había un judaísmo oficial, ¿verdad? Principalmente las dos ramas que se establecían eran los fariseos y los saduceos. Entonces, esas dos líneas prácticamente de judaísmo eran las que más adeptos tenían en esa época. Todos los demás eran considerados sectas o grupos en los cuales se tenían creencias, ¿verdad?, distintas a las que los fariseos o saduceos tenían. Entonces, principalmente los saduceos, recordemos que eran los que operaban dentro del templo, y aquellos que más se aferraban a la ley eran los fariseos. Los saduceos tenían prácticamente una forma de trabajo dentro del templo en la cual no podían permitir una forma distinta de la que ya habían estado estableciéndose, porque era un beneficio económico para ellos. Entonces, cuando llega Jesús y presenta una forma de cristianismo distinto, en la cual él no podía permitir o no podía ver que habían personas vendiendo y traficando, ¿verdad?, prácticamente las ofrendas o los diezmos, y la forma de que el templo operaba únicamente para obtener un lucro, para obtener un beneficio, Jesús viene y le da vuelta a todas las mesas, ¿verdad? Y dice: mi casa es llamada casa de oración. Entonces, para los saduceos esos eran golpes en los cuales Jesús les presenta una mentalidad diferente a la gente. Muchas veces hay grupos en los cuales se plantean diferentes, por ejemplo, formas de ofrendar en las iglesias, ¿verdad? Hay quienes llegan, o iglesias, ¿verdad?, donde se llega al colmo, donde le llevan el registro, ¿verdad?, de sus boletas de pago, y en las cuales pues le dicen: bueno, usted ha recibido esta cantidad, este mes tiene que darnos tan cantidad. Es decir,
le llevan un registro prácticamente de todo lo que tiene que dar, y muchas veces el sentido de la ofrenda, del diezmo, del hecho de darle a Dios, pierde todo su objetivo. El hecho de nosotros ser movidos de parte de Dios a dar algo, a ofrendar algo, con un corazón sincero, con una vida en la cual nosotros nos sentimos agradecidos a Dios por algo, lo cambian por un método o por una ley en la cual se establece una forma de pago, y ya no esa forma en la cual nosotros deberíamos darle a Dios. Entonces, igual sucedía en la parte o en la vida de Jesús en esos momentos en los cuales ya la ofrenda a Dios era una transacción económica, era una transacción en la cual ellos tenían que presentarse, llegar y decir, usted tiene que dar tanto, se ha recibido tanto, y aquí nosotros le vamos a hacer el cambio de dinero, el cambio de su moneda. Aquí le tenemos únicamente los animales, ¿verdad?, que realmente han sido purificados o consagrados delante de Dios para que puedan ser ofrecidos. Entonces todo eso era un negocio. Y Jesús les plantea un camino diferente. Siguiente, por favor. Dice, de esta manera el papel de Dios quedaba anulado, pues no es su espíritu quien debe inspirar los cambios, sino la ley. Y esta de por sí es conservadora, pues obedece al manejo interesado de los líderes religiosos y políticos. Entonces, los judíos en esa época, ¿verdad?, se tomaban de la ley o de parte de la ley para establecer un método y su propio método, ¿verdad? Es decir, muchas veces Jesús los acusa a ellos diciéndoles, ustedes ya no están practicando la ley, porque la ley dice esto, pero ustedes dicen esto. Entonces, ellos empezaban a hacer cambios a su propio beneficio de la ley, con el propósito de beneficiarse económicamente, con el propósito de beneficiarse en su manera de servir en el templo, pero dejaban de lado el punto de que Dios realmente, o qué es lo que decía Dios en su palabra. Muchas veces la iglesia llega al punto de decir, o se observa, ¿verdad?, en algunos videos en los cuales predicadores de la famosa prosperidad prácticamente le exigen a las personas, ¿verdad?, que si no dan un diezmo o una cantidad X, esa persona no va a ser escuchada, no va a ser oída sus peticiones porque no ha dado la cantidad que en ese momento se le está pidiendo, ¿verdad? Es decir, nosotros empezamos a atribuirnos, o la iglesia, ¿verdad?, o algunos pastores o predicadores empiezan a atribuirse la misma salvación de Dios a través de las ofrendas. Algo que nosotros, gracias a Dios en la iglesia, pues eso no se practica, ¿verdad? Y eso es algo que debemos darle gracias a Dios, porque a nosotros se nos ha enseñado, se nos ha hablado muchas veces de lo que Dios dice a través de su palabra, y lo que Dios dice pues es lo que hay que vivir. Si nosotros ya empezamos a creer situaciones como esas, es porque realmente nosotros no hemos leído o no hemos entendido lo que la palabra de Dios dice. Pero los líderes religiosos de esa época, así como algunos líderes religiosos en esta época, están tratando de decirle a las personas, tu salvación depende de esta cantidad, tu salvación depende de que tú des esto, tu salvación depende de que tú des tu casa, de que tú des tu carro. Entonces ya no depende de Dios la salvación, sino que depende de lo que nosotros tengamos, y si no lo tenemos, estamos perdidos, ¿verdad? Pero si nosotros hemos leído, y así como Jesús lo dijo, ¿verdad?, a un hombre que estaba muriendo a la par de él, pues si nosotros creemos en él, nosotros podemos tener la salvación. Siguiente. Dice, en este contexto el papel de Jesús queda también anulado. Oficialmente se creía que su propuesta de reino de Dios, basada en la solidaridad, igualdad y fraternidad, no podían funcionar sin el permiso de los legisladores, doctores de la ley y escribas. Es decir que ni Jesús mismo, ni el Hijo de Dios podía cambiar lo que los legisladores de esa época decían.
Jesús muchas veces utiliza, ¿verdad?, una forma que en esa época era muy conocida, que era como un debate en los cuales a él le plantean una pregunta y él tiene que responder, pero él también puede responder con una pregunta. Y al final el que determina quién realmente es el vencedor del debate es aquel que puede responder, ¿verdad? Y Jesús muchas veces deja sin palabras a los escribas, a los fariseos que llegan cuestionándole su forma de doctrina, ¿verdad? O su forma de enseñanza. Pero lastimosamente muchas veces los poderes religiosos son los que establecen la forma de creencia, siempre y cuando nosotros no tengamos claro qué es lo que dice la palabra de Dios. Muchas veces personas son engañadas, son burladas, ¿verdad?, a través de falsas enseñanzas porque desconocen la Escritura. Muchas veces nosotros, si estamos en un proceso de enseñanza, debemos seguir aprendiendo. Nunca debemos pensar de que ya lo sabemos todo, sino que esperar en Dios para que nosotros podamos crecer en nuestro conocimiento y poder atesorar cada enseñanza y cada palabra que muchas veces llega a nuestra vida para poder hacernos crecer. Si nosotros pensamos en un momento dado, podemos, de que ya lo sabemos todo, podemos caer también en un engaño. Siguiente. Dice, los cuales no le concedieron, pues no estaba conforme a la interpretación que ellos hacían de la ley. Siguiente. En definitiva, los líderes legalistas habían llegado a la conclusión de que la salvación no dependía directa y exclusivamente del amor y misericordia de Dios Padre, que pedía nuevos proyectos de justicia social. Siguiente. Sino del cumplimiento de las normas establecidas, que a su vez dependían de los jefes religiosos políticos del pueblo, quienes las interpretaban y manejaban según su conveniencia. Bueno, esto es algo que habíamos mencionado. Ellos establecían qué era o cómo era la forma de ofrendar, cómo era la forma de ser santo, ¿verdad? Cómo era la forma de ser agradable delante de Dios. Entonces ellos ya tenían un patrón en los cuales, si ellos cubrían esas normas religiosas, ellos podían decir, ya soy agradable a Dios, ¿verdad? Es decir, no importaba mucho nuestra vida en sí, sino que más bien importaba si nosotros habíamos cumplido, como dicen, con la lista, ¿verdad? Entonces, por eso aquel fariseo que se presenta al templo a orar y dice, yo ayuno tantas veces, yo diezmo, yo no soy pecador como este, yo no soy así, yo no soy asá. Entonces él está diciendo, yo he cumplido la lista en la cual se me establece como el medio por el cual yo agrado a Dios. Y en cambio nosotros vemos a un publicano, ¿verdad?, únicamente diciendo que él no era digno. Y él dice la palabra que fue justificado antes que el otro. Entonces, ¿de qué depende nuestra justificación delante de Dios? Depende de todo lo que nosotros hacemos. Podemos decir, no, es que yo asisto a la iglesia tantas veces a la semana, yo oro, yo ofrendo, yo leo la palabra. Y nosotros, al sentirnos que hemos cumplido un cierto de requisitos, entonces nosotros decimos, ya soy agradable delante de Dios, pero muchas veces nosotros no evaluamos nuestra vida sinceramente con lo que Dios quiere hacer de nosotros y con lo que realmente nosotros estamos viviendo actualmente. Si nosotros evaluáramos nuestra vida, dicen que lo más difícil es criticarse a uno mismo. Y si nosotros empezáramos a evaluar nuestra vida delante de Dios, no conforme al otro hermano, ¿verdad? Porque muchas veces es más fácil compararse con otro y decir, no, yo no tan siquiera no soy como aquel, ¿verdad? Y no soy así, no soy así, pero muchas veces compararnos con lo que Dios quiere de nosotros y lo que nosotros estamos viviendo actualmente,
nosotros podemos llegar a considerarnos muchas veces que no estamos en el lugar que Dios quiere. Muchos de nosotros no hemos llegado a ese nivel que muchas veces quiere Dios de nosotros, de nuestra vida, de nuestro testimonio, pero muchas veces la iglesia misma nos alienta a nosotros a vivir una vida diferente. Y nosotros debemos pensar que qué es lo que realmente Dios establece en su palabra, ¿verdad? Y cómo nosotros realmente estamos viviendo nuestra vida delante de Dios. Los fariseos, los saduceos ya habían establecido una forma de vida en la cual si ellos cumplían de esa manera, ellos podían sentirse libres. Pero muchas veces olvidaban, como dijo Jesús, lo más importante, ¿verdad? La justicia, el amor, la misericordia. Cosas que muchas veces nosotros dejamos de pensar por tratar de cumplir un cierto horario, un cierto requisito. Así que nosotros podemos caer en lo mismo, ¿verdad? En un legalismo, en un cumplimiento de requisitos para poder sentirnos agradables delante de Dios, pero realmente lo importante es cómo a la luz de la palabra nosotros estamos viviendo nuestra vida. Bueno. Siguiente, por favor. Dice, así se llegó al círculo de muerte del legalismo en el que prácticamente se terminaba prescindiendo de Dios. Si usted puede ver, en el judaísmo nosotros, en los pasajes del Evangelio en sí, nosotros vemos que hay una ausencia de Dios de parte de todos los judíos excepto de Jesús. ¿Y cómo así? Si usted ve en el Antiguo Testamento, nosotros podemos ver una búsqueda de Dios. Estaba el Tumín, el Umín, habían sacerdotes, habían profetas, donde los líderes religiosos, tanto Saúl, Samuel, David, todos tenían algo, ¿verdad? Tenían aún los reyes paganos de Israel en la división del reino. Todos ellos tenían una necesidad y era buscar una palabra de Dios. Algo que nosotros no vemos en el Nuevo Testamento. Nosotros no vemos a unos judíos, a unos fariseos diciendo, ¿qué dice Dios? ¿Qué dice Dios respecto a este hombre que está predicando, que se hace llamar Jesús? ¿Qué dice Dios respecto a este hombre que se hace llamar Hijo de Dios? Sino que únicamente ellos ya tienen trazado una ley que les dicta una forma de vida. Y les dice, este hombre no está cumpliendo lo que la ley dice, entonces debe morir. Entonces, es tanta la ausencia de Dios en sus vidas en la cual ya hay una ley establecida que cumple ese objetivo, llenarnos de una palabra, por así decirlo, entre comillas, que viene a suplir la necesidad de una verdadera palabra de Dios. Por eso es más fácil, como se menciona muchas veces, la doctrina, ¿verdad? Porque la doctrina ya es algo establecido. Tiene años y años de estar establecida. Doctrina de Dios, la doctrina de la iglesia, la doctrina del bautismo, de todas las doctrinas que se han formado para la iglesia. Es más fácil adoctrinar a la gente y decirle, esto es la doctrina que usted debe aprender para llamarse miembro de esta iglesia. Y es más difícil buscar en la Escritura y decirle, Dios tiene una palabra para su vida. Dios tiene una palabra en la cual Dios quiere hacerle ver un cambio, una transformación. Entonces, para los judíos era más fácil estarse rigiendo a través de la ley que había sido dada a Moisés y estarla interpretando y reinterpretando a su conveniencia, en lugar de buscar una palabra nueva de Dios en la cual Dios les hablara en ese momento. Y eso es muchas veces lo que nosotros podemos caer.
como predicadores, como aquellos que realmente están alimentando al pueblo, ustedes siempre deben buscar una palabra. No decir, no, es que esto ya está dicho, ya está escrito y vamos a hablar sobre este tema, ¿verdad? Y viven repitiendo lo mismo y viven hablando o interpretando una escritura de una manera fría muchas veces y sin contenido. Pero cuando Dios nos habla, cuando es una palabra de Dios para su pueblo, vamos a ver una transformación, un cambio, una vida restaurada que llevan un proceso, una alimentación también espiritual. Siguiente. Poner la salvación en la ley significa prescindir de Dios cuando se tiene la conciencia atada al legalismo y se cree que la salvación viene del cumplimiento de las leyes y no de la justicia de Dios. Entonces se ha llegado a la anulación práctica de Dios, a un ateísmo práctico que se pretende disimular con un culto falso. Es decir, ellos tenían un culto, anualmente lo cumplían, anualmente hacían sus fiestas, anualmente presentaban ofrendas, anualmente ellos hacían todos sus ritos, y eso era año tras año, año tras año. Y muchas veces nosotros vivimos en ese círculo, muchas veces nosotros vivimos haciendo lo mismo y no hay una palabra de Dios que nos aliente a una meta o un objetivo diferente, sino más bien vivimos transformando ese círculo, ¿verdad?, en algo ya vicioso, en algo que sigue constante y que seguimos limitando en nuestra vida. Entonces, Jesús viene con una palabra nueva, con una palabra que enriquece, con una palabra de Dios realmente a sus vidas, y es en esa transformación en la que Dios quiere hacerle ver un cambio, y esa es también una meta que nosotros debemos proponernos en nuestra vida. Dice, se le rinde culto a Dios, pero con la convicción de que no es Él quien propiamente salva, sino la guarda de la ley. Pero además es la ley quien regula este culto. Así se llega al legalismo más absoluto. Siguiente. El legalista no puede vivir sin la ley. A ella le da toda la fuerza. Cree que la transformación del ser humano y su crecimiento espiritual depende de su práctica. El reino que los legalistas esperan es el reino de David, la reproducción del poder de dominio. Por eso ponen la ley al servicio de esta causa. Ellos habían interpretado que el reino de David como el reino perfecto, ¿verdad?, como el reino que debía ser modelo del nuevo Mesías. Pero ellos habían interpretado la ley de acuerdo a su propia o a su propio beneficio, ¿verdad? Es decir, ellos creían en ese David o en ese hijo de David que iba a sucederlo en el trono como aquel caudillo militar, ¿verdad?, que así como liberó de todos los enemigos en ese momento, David, y dio un momento de paz, ¿verdad?, un lapso de paz. Así querían que Jesús o que el nuevo Mesías que apareciera iba a hacer lo mismo, ¿verdad? Iba a empezar a atacar a todos los enemigos y al final iba a establecer nuevamente un periodo de reinado de Israel. Dice, no pueden aceptar que el reino de David termine convirtiéndose en eso que anuncia Jesús, en una realidad interior que amorosa y secretamente transforma las conciencias, en algo que termina exigiendo justicia, igualdad y fraternidad, en algo que renuncia al empleo del poder dominador. Siguiente. No pueden aceptar que el reino, bueno, eso ya lo habían visto. Siguiente. La sociedad bajo la acción secreta y amorosa de Dios. Bueno, ya planteando la parábola, dice, el labrador sensato no se queda pendiente de la planta mirándola y cuidándola día y noche.
como de su acción inmediata dependiera que la planta reventara, creciera y diera fruto. Él sabe que ese es el papel que hace la tierra y la deja que cumpla su cometido. Jesús va a plantearnos en esta parábola el hecho de que el reino de Dios, dice, se parece a quien esparce la semilla en la tierra, sin que éste sepa cómo, ya sea que duerma o esté despierto, día y noche brota y crece la semilla. Usted sabe que para que crezca una planta, lo único que hay que hacer es sembrarla, ¿verdad? Y regarla de vez en cuando, ¿verdad? Pero no tiene que estar pendiente, ¿verdad?, de su crecimiento, ¿verdad? No es como algo que nosotros vamos a hacer por nuestros propios medios, ¿verdad? Y vamos a hacer que brote más rápido si nosotros estamos cerca de ella, no. Sino que lo que plantea la parábola es de que nosotros al sembrar una semilla no tenemos que estar pendientes o tan pendientes de la vida de aquella semilla, pues al final es Dios quien va a dar el crecimiento. Nosotros vamos con el propósito de sembrar la semilla, y si esa semilla cae en una buena tierra, nosotros sabemos que esa semilla va a dar fruto. Y lo importante es que nosotros como sembradores, ¿verdad?, tengamos claro que es una buena semilla la que estamos sembrando. Que sepamos que es una semilla que Dios nos ha dado y que esa semilla va a llevar frutos si nosotros encontramos un lugar o una persona o un pueblo donde esa semilla pueda crecer. Entonces, la tarea de nosotros es sembrar. La tarea de nosotros es llevar la palabra, llevar esa semilla, sembrarla en la mayor cantidad de tierras que se pueda, y al final sabemos de que todo lo demás es obra de Dios. Quizá muchas veces nosotros vamos a ser parte de frutos, de semillas que no hemos sembrado, pero muchas veces también vamos a ser parte o no vamos a ver los frutos de semillas que nosotros sí hemos sembrado, ¿verdad? Es decir, nosotros dejamos la semilla en una persona, en una vida, en un pueblo, y esa va a llegar a crecer de acuerdo a lo que Dios quiera. Siguiente. Dice, él por su parte se retira a su casa y prosigue su vida normal, se acuesta y descansa de noche y se levanta y trabaja de día. Siguiente. Jesús en la parábola da testimonio de que lo que le está pasando a él en su propia vida, en su propio proyecto, noches de cansancio en las que le coge el sueño, días en que se levanta para proseguir su tarea con la repetición que a todo ser humano le impone el tiempo y el espacio. Jesús sabía que lo que él hacía no dependía de su presencia en ese momento, ¿verdad? Es decir, Jesús va, hace milagros, y si usted ve, muchas veces se critica a ciudades en las cuales le dice, si en Sido y Tirón se hubieran hecho estas señales, estos milagros que he hecho entre ustedes, dice, ellos hubieran creído, hubieran sido más fieles a recibir la palabra, los milagros y las maravillas que yo he hecho. Es decir, es lo que les está diciendo, el crecimiento que ustedes han tenido no es o no va de acuerdo a lo que yo he hecho entre ustedes. Y eso muchas veces a nosotros se nos va a plantear, de que quizás nosotros hemos vivido enseñando o sembrando semillas y nosotros no vamos a ver los resultados que deseamos. Jesús mismo ve que muchas veces Él hacía milagros, Él hacía señales, Él hacía grandes cosas delante de los hombres, y muchos decían, no creían en Él. Muchos decían, demonio tiene, está fuera de sí. Entonces, no depende en sí de la calidad de la semilla, porque sabemos que Jesús traía la semilla por excelencia, ¿verdad? Pero si no depende de la calidad de tierra también en la que se siembre la semilla.
ya que eso pues no es algo que Dios intervenga. Usted va, siembra la semilla y no va a obligar a la persona que cambie, no va a obligar a la persona que sea diferente, no va a obligarla a través de medios físicos o amenazas, ¿verdad? Decirle tú tienes que cambiar porque ya sos cristiano, ya tenés tantos años de ser cristiano. No, sino que cada quien va creciendo a su manera, a su método y también de acuerdo a la tierra que cada uno de nosotros poseemos. Siguiente. Dice, siembra la semilla del reino y deja que el Padre Celestial y su Espíritu trabajen secretamente en el corazón de sus oyentes y seguidores. Esa es toda la labor, o toda la, en esencia, ¿verdad?, el propósito y el mensaje de Jesús. Jesús va, predica su palabra, hace milagros, hace maravillas, con el propósito de mostrarle al mundo que tiene que haber justicia, que tiene que haber amor de parte de Dios, tiene que haber misericordia a los más necesitados, les enseña o les da un modelo de vida y de Él no va a depender obligarlos a crecer, de Él no va a depender decirles ustedes tienen que ser idénticos a lo que yo hago, sino que Él aceptaba a cada uno de sus discípulos, ¿verdad? Aún con sus diferencias, con sus debilidades. Él muchas veces se sorprende y dice, hasta ahora creen. Es decir, Él había hecho quizás tantas cosas que ellos habían visto, ¿verdad?, a través de la mano de Jesús. Y muchas veces dudaban aún en sus corazones de todo lo que Él estaba haciendo. Y muchas veces nosotros podemos caer en lo mismo, ¿verdad? Dudar del propósito de Dios en nuestras vidas, pero sabemos de que es Dios el que hace el crecimiento, ¿verdad? Jesús lo dejaba en las manos del Padre y nosotros debemos hacer lo mismo. Siguiente. Dice, la conciencia de Jesús da testimonio de la acción secreta de Dios en ella. Aunque Jesús esté pensando en todos aquellos hombres y mujeres que se han decidido y se siguen decidiendo por la causa de la justicia, sin duda que también debe estar pensando en Él mismo, quien precisamente en ese momento histórico de Israel estaba poniendo en marcha a nivel social el proyecto del reino de Dios. Siguiente. Siguiente. Bueno, antes de continuar, no sé si hay alguna pregunta hasta ese momento. Dígame, hermana. Como predicadores estamos conscientes de que somos el ente de Dios para hacer el reino de Dios en esta tierra. Pero también me llamaba la atención en San Lucas 21, donde el Señor Jesús especifica a sus discípulos que tendrían que haber diferentes circunstancias en la vida de las personas. Más dice en San Lucas 21, del 9, podría decir en adelante, y dice del 8, entonces dijo, mirad que no sois engañados porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediato, dice. Entonces le dijo, se levantarán nación contra nación, reino contra reino, y habrán grandes terremotos y en diferentes lugares, hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Mas él primeramente, como seguidores de la obra, nos dice que primeramente nosotros no tenemos que tener miedo, porque nosotros somos el ente para seguir haciendo el reino de Dios en esta tierra, pero no estamos exentos de que estas cosas sucedan a nuestro alrededor. ¿A qué se refiere Jesús con esto? Bueno,
los tiempos finales, como se mencionan, ¿verdad? O eventos que se van a dar, recordemos de que esto es algo que siempre se ha dado desde la creación de la iglesia en sí, en la parte de la iglesia primitiva como nosotros la conocemos. Lo que pasa es de que siempre ha habido distorsiones dentro de la escritura, ¿verdad? Es decir, aún actualmente, ¿verdad? Hay tantas religiones, tantas iglesias, tantas sectas en las cuales toman versículos bíblicos para conveniencia, pero el hecho de no atemorizarnos es el hecho de que cuando nosotros hemos comprendido la escritura, cuando nosotros realmente somos parte o hemos formado parte de un crecimiento, ¿verdad? De una formación de la palabra y en la escritura, nosotros entendemos que mucho de lo que algunas personas establecen como la verdad de Dios es realmente un engaño. Entonces, recordemos que hasta hace poco, ¿verdad? Ya algunos decían que era el séptimo fin del mundo, que algunos pasaban, ¿verdad? Porque decían, yo logré pasar el fin del mundo del 2000, del 2001, del 2002, y le atribuían como 7 fines del mundo que muchos han establecido, ¿verdad? Y yo le digo, hay personas que aún se escuchaban y decían, no, es que yo me reuní con mi familia en diciembre, ¿verdad? O el último, el 31 de diciembre, me reuní con mi familia por cualquier cosa. Es decir, hay gente que aún cree que todas esas fechas, que todas esas situaciones se van a dar. Entonces, nosotros tenemos que formar parte también, la Escritura lo va a decir en Judas, de una apologética, es decir, una defensa de la fe. Si nosotros empezáramos o se nos planteara, ¿verdad?, cómo usted defiende su fe, por qué dice que, por ejemplo, por qué dice que usted cree en esto y esto. Entonces nosotros deberíamos ser capaces de defender nuestro punto de vista a través de la Escritura y decir, no, es que yo creo que Dios hace esto por esto y esto, en tal versículo, en tal capítulo. Es decir, si nosotros se nos plantea, como a Jesús, situaciones en las cuales se le exigía una respuesta y le dicen, bueno, ¿por qué tú crees esto? ¿O por qué tú dices esto? ¿O por qué tú enseñas esto? Entonces Jesús le decía, escrito está aquí, 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 y por eso lo creo, por eso lo predico. Entonces, nosotros deberíamos ser capaces y ante las diferentes interpretaciones o malas interpretaciones de la Biblia o la Escritura, de eventos o de situaciones que nosotros veamos, deberíamos ser capaces de ponerle un alto, ¿verdad?, a cualquier situación que se nos diga. Es decir, sí van a venir personas diciendo que son el Cristo, como dicen, diciendo que ellos han tenido una revelación de parte de Dios, como dicen los mormones, o creyendo que hay otro libro aparte de la Biblia, como dicen los testigos de Jehová, o tantas otras enseñanzas, ¿verdad?, en las cuales se nos dice que no solo en la Biblia podemos encontrar la verdad, sino que también está otro libro. Entonces, ya eso ya es un error, ¿verdad? Es decir, ante esas distorsiones de la fe, nosotros tenemos que plantearnos qué es lo que dice la Escritura. Y decir, no, es que yo estoy parado, como dicen, sobre la roca, y esto es lo que dice la Escritura sobre este tema, sobre este otro tema, sobre este tema. Entonces, nosotros no vamos a tener temor de cualquier distorsión de la fe, distorsión de la Escritura o distorsión de cualquier situación, si nosotros hemos creído y hemos establecido una base firme en la palabra y en el Espíritu de Dios. No sé si respondo la pregunta. Amén. ¿Alguien más? Bueno, solo vamos a ver un par de diapositivas más. Dice, Jesús acepta que toda obra humana debe partir del ser humano, que Dios no puede obrar si el ser humano desde su libertad no le abre paso. Esta es la condición del modelo de creación diseñado por la divinidad.
que le puso en marcha, que la puso en marcha. Dios en cierta forma se autolimita a fin de dar paso a la libertad humana. Cuando se habla de ese punto es el hecho de que Dios nos da a nosotros la libertad de poder sembrar y también Dios nos da la libertad de poder aceptar el llamado, ¿verdad?, de ser sembradores de la palabra. Y en esa libertad nosotros podemos ver que muchas veces se habla de que ni los ángeles tienen el privilegio, ¿verdad?, de enseñar o de haber visto las grandes obras de Jesús o de poder entender la vida de Jesús. Pero a nosotros se nos ha dado ese privilegio, se nos ha dado la libertad de poder llevar esa palabra. También a nosotros recordemos de que esa libertad, aunque Dios se limita, siendo Él capaz de hacer o de presentarle al hombre su palabra de una manera al estilo Sinaí, ¿verdad?, con truenos, con relámpagos y hablando directamente al hombre, sabemos de que no es el caso, ¿verdad? Nosotros hemos sido llamados para poder proclamar la palabra y también debemos entender que cuando nosotros nos convertimos en los atalayas de Dios, vamos a ver también la maravilla de Dios en nuestra vida. Así que vamos a dejar la enseñanza hasta este momento. Si alguien tiene otra pregunta. Y si no, pues vamos a pasar a las ofrendas. Y vamos a dar algunos anuncios. Bueno, el día de mañana recuerden que tenemos poslanzamiento, ¿verdad? Se les espera y esperamos que si usted conoce a alguien que fue a su lanzamiento, le pueda recordar, ¿verdad? Y le pueda avisar el hecho de que el día de mañana estaremos dando un último tema. Así que los esperamos a todos con la camisa de promoción si es posible. Todo, ¿verdad? Además, las inscripciones de renuevo ya se pueden hacer, hermanos. Ya puede usted ir a reservar ahí su cupo para próximos renuevos, ya sea hombres, mujeres, señoritas, señoras, niños, parejas, todos los pueden reservar ya, ¿verdad? Si puede pagarlo, también páguelo ya, hermano. Así que esos son los anuncios.